causa de muerte de la mujer en Chile. Y también recordar que varios de estos cánceres, especialmente el de mama, el de endometrio y el de ovario, van aumentando su frecuencia y su mortalidad en la medida que pasan los años de vida de la mujer. Y por lo tanto, a medida que la población envejece, aumenta el riesgo. El doctor Harald Riesle es médico ginecólogo, él egresó de la Universidad de Valparaíso, hizo su beca de especialización en ginecología y obstetricia en esta misma universidad y hizo una subespecialidad, o sea, una especialidad que deriva de otra especialidad matriz en ginecología oncológica, también llamada oncoginecología, son sinónimos para nosotros, y esa especialización en oncoginecología él la hizo en la Universidad de Chile. Posterior a eso, el doctor Riesle es actualmente médico, ginecólogo, oncólogo del Hospital Carlos Van Buren, donde también hace turnos de urgencia, y además es un médico que realiza esta resolución de patologías GES en algunos centros privados de la región, además de estar en la unidad del Hospital Van Buren. Vamos a tratar entonces hoy día la clase de cáncer de endometrio, en la cual quiero que tengan muy presente su principal motivo de consulta, que está relacionado a una clase que tuvimos antes de sus vacaciones, que es el sangrado uterino anormal. Y recordar que estas clases no van a entrar en la prueba del viernes, para que estén tranquilos, sino que entran en la siguiente evaluación. Pero sangrado uterino anormal sí está en la prueba y por lo tanto pongan harta atención. El doctor Riesle estableció las reglas de participación para esta clase, las preguntas las concentramos al final. Así que yo ahora me voy a ir a silencioso y en pantalla oscura y los dejo con el doctor Riesle. Con respecto a las preguntas que me enviaron por correo de lo que estaba pendiente de la corrección, estuvimos haciendo algunas modificaciones en la plataforma ayer y vamos a terminar de hacerla hoy día, así que yo espero que hoy día en la tarde sus calificaciones ya estén ok. Eso sería todo, muchachos, de mi parte. Ahora los dejo con la clase de cáncer de endometrio. Ya, gracias Ignacio por la presentación. Entonces, ustedes ya están viendo, Nicole, ¿están viendo la presentación? ¿La estamos viendo? Sí, Harald, la estamos Sí, viendo. Doc, se escucha y se ve bien. Lo que sí no puedo sacar esta cuestión. A ver. No me aparece el ratón. Ya. Bueno. Hoy día vamos a ver cáncer de endometrio, que es probablemente en el futuro se transforme en la principal causa oncológica de la esfera ginecológica, ¿ya? Si es que Chile sigue teniendo avances hacia una sociedad más desarrollada. Aquí tienen una imagen de un tumor endometrial de una pieza operatoria. Este es un útero abierto por la mitad después de que hicimos la histerectomía, y en la cavidad endometrial se observa un tumor bastante grande. Ese es un cáncer de endometrio. Lo mismo, otro corte, una pieza operatoria abierta desde el cuello uterino y el tumor que se observa comprometiendo toda la cavidad endometrial. Otra imagen de un tumor endometrial que protruye a través del cuello uterino. Esta es una especuloscopía de una paciente que consultó por sangrado genital anormal y que se observa este tumor maligno que protruye a través del orificio cervical externo. Aquí es más fácil el diagnóstico porque se puede tomar la biopsia inmediatamente. Otra imagen de otra cirugía, este es un tumor del cuerpo uterino que sale por fuera de la serosa, un tumor bastante avanzado. Lo mismo aquí, este mismo tumor tenía un compromiso hacia la pared, donde se observa parte del tumor que estaba pegado tenía una adherencia hacia la pared abdominal y que está
estamos ahí liberando el tumor de esa adherencia. La misma cuando ya sacamos la pieza, ahí se ve el tumor del cuerpo uterino con la zona que estaba adherida a la pared abdominal. Entonces, ahí está, eso. Ahí sí. El cáncer de endometrio se define como la neoplasia maligna que se origina del epitelio glandular de la mucosa endometrial. En los países desarrollados es el cáncer ginecológico, y cuando hablamos de cáncer ginecológico en general se excluye la mama. Es el cáncer ginecológico más frecuente a partir del climaterio en los países desarrollados o industrializados. El ejemplo clásico que es Estados Unidos. En Estados Unidos es el quinto cáncer más frecuente de la mujer después de mama, cáncer de colon, pulmón y tiroides, que son tumores que son muy frecuentes en países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos su incidencia aproximada es de 20 casos por 100.000 mujeres, según una estadística mundial que ustedes la pueden encontrar en línea, que es la GloboCan. Estos son datos del 2018. No me avanza. ¿Alguien está hablando? No me deja... Se me quedó pegado. ¿Nicole? Eso. Aquí pueden ver en la misma estadística de GloboCan, donde esta es la incidencia mundial para ambos sexos y qué lugar ocupa el cáncer de cuerpo uterino. Y ustedes ven que está en el 8º lugar a nivel mundial, con una incidencia de 8.4. Cuando esta incidencia mundial la vemos solamente para las mujeres, aumenta y sube al 6º lugar. En Estados Unidos, para ambos sexos, esta incidencia ocupa el 5º lugar. Y en Estados Unidos, es decir, un país desarrollado, para las mujeres la incidencia, es decir, los casos nuevos por año, ocupa el 5º lugar, que era lo que yo le decía, con una incidencia de 20,1 casos por 100.000 mujeres, después de mama, pulmón, colon, tiroides. Aquí tienen la prevalencia mundial para ambos sexos de cáncer de endometrio y ocupa el 10º lugar. La prevalencia mundial en las mujeres es el 5º lugar. Y la prevalencia en Estados Unidos para las mujeres es el 3er lugar. Es decir, es un tumor que implica una alta carga oncológica para un país desarrollado. Después de mama, de colon, el 3er cáncer más prevalente es el cáncer de endometrio. En Chile, según el registro poblacional del cáncer, que es la única estadística más o menos seria que tenemos hasta el momento, y que se obtuvo a través de datos del Servicio de Salud de Valdivia, más la provincia de Ñuble, para el quinquenio del año 2003-2007, el cáncer de endometrio ocupó el lugar número 13 en los cánceres de la mujer.
y el cuarto lugar de los cánceres ginecológicos. Pero según la Globocan, estaría ocupando el tercer lugar, según los datos de Globocan del 2018. La incidencia, según el registro poblacional del cáncer que se obtuvo en el quinquenio 2003-2007, era 6,7 por 100.000 mujeres. No, que diga, 4,2 por 100.000 mujeres. Y los datos de la Globocan indican que esta incidencia actual sería de 6,7 por 100.000 mujeres. Aquí, esta tabla es del registro poblacional del cáncer y ustedes ven que el cáncer de cuerpo uterino ocupa el lugar número 13 dentro de los tumores de la mujer, es decir, aquí se incluyen tumores no ginecológicos. Esta es la tabla de Globocan, donde se ve que la incidencia en Chile para ambos sexos, en el 2018, ocupaba el 10º lugar, con una incidencia de 6,7. Y esta incidencia en Chile para la mujer aumenta y llega al puesto número 8. Es decir, hay un aumento en la incidencia. La prevalencia en Chile para ambos sexos ocupa el lugar número 13. Y en la mujer, según datos de la Globocan, la prevalencia estaría ocupando el 5º lugar, después de mama, colon, cuello uterino y tiroides. Una pequeña diferencia con respecto a la prevalencia en países desarrollados. Respecto de la mortalidad en Chile, según el registro poblacional del cáncer, era de 1,3 por 100.000 mujeres. Según la Globocan, aumentó a 1,9 por 100.000 mujeres, ocupando el 4º lugar de mortalidad entre los cánceres ginecológicos después de mama, cuello uterino y ovario. Aquí tienen la tabla del registro poblacional del cáncer y está subrayado los tumores de mama, de cuello uterino, de ovario, y ustedes ven que la mortalidad para cáncer de cuerpo uterino ocupa el lugar número 13 y sería el 4º lugar según la mortalidad para los cánceres ginecológicos. En esta otra tabla, lo que les quiero mostrar es que hay una diferencial entre, estas son las tasas de mortalidad para el año 2000 y también para el año 2013. Y en casi todos los cánceres de la economía del cuerpo humano, ustedes pueden ver que hay una mejora, es decir, hay una disminución, una variación porcentual negativa. En cuello uterino, por ejemplo, es una variación porcentual entre el año 2000 y el 2013 de un 44%. Sin embargo, endometrio, que está al final, tiene una variación porcentual positiva, es decir, ha aumentado la mortalidad. Después de todos los años, de todos los esfuerzos, de todas las guías clínicas, todas las mejoras en los tratamientos y la cirugía, la mortalidad es peor. Por lo tanto, es un tumor al que hay que ponerle atención en las estrategias de tratamiento que estamos llevando a cabo. Aquí tienen la tabla de Globocan y pueden ver que para la tasa de mortalidad en el mundo para las mujeres ocupa el lugar número 13 con una mortalidad de 1,8 por 100.000 mujeres. En Estados Unidos, país desarrollado, esa tasa de mortalidad en mujeres aumenta a un 5º lugar porque aumenta a 3,0 por 100.000 mujeres. En Chile, la tasa de mortalidad se parece más a la tasa de mortalidad a nivel del mundo, ocupando el lugar número 14, con una mortalidad de 1,9 por 100.000 mujeres para tumor del cuerpo uterino. Primero mama, después
cuello uterino, ovario, y en el cuarto lugar de los cánceres ginecológicos estaría cuerpo uterino según la tasa de mortalidad. Datos de GloboCan. Entonces, tenemos que este es un tumor, un cáncer de endometrio, que su edad media de presentación es en mujeres de edad avanzada, ¿ya? Sobre los 60 años. El 75% de los casos van a ocurrir en mujeres posmenopáusicas, es decir, después de los 55, 60 años. Entre un 20 y un 25% de estos tumores pueden presentarse en la perimenopausia, y un 5%, es decir, un pequeño porcentaje de estas pacientes van a ser menores de 40 años al momento del diagnóstico, es decir, es una enfermedad de mujeres mayores. Desde un punto de vista de su etiopatogenia, podemos distinguir dos formas de presentación de la enfermedad. Tenemos el grupo clásico, o grupo 1, o grupo endometrioide, ¿ya? Y este grupo, que es cuando, en general, cuando hablamos de cáncer de endometrio, nos estamos refiriendo a este grupo de mujeres. Son mujeres de la posmenopausia, habitualmente obesas, con diabetes e hipertensión, que se presentan con un sangrado genital, habitualmente, y con antecedentes de menarquia precoz, menopausia tardía, asociado a una tasa de fertilidad baja, y que la histología habitualmente va a ser de tipo endometrioide, y afortunadamente se va a presentar en general en estadios iniciales y con un buen pronóstico. Grupo clásico tipo 1 o grupo endometrioide. Tenemos un segundo grupo de pacientes, el grupo 2 o no endometrioide, que son mujeres habitualmente de mayor edad, con histologías distintas a la endometrioidea, frecuentemente histología seroso-papilar o de células claras, por lo tanto va a ser una enfermedad más agresiva y con una diseminación del tumor más parecida al cáncer de ovario que a lo que vimos recién con el grupo 1 o endometrioide. Por lo mismo, tiene un pronóstico, este grupo de pacientes tienen un pronóstico más ominoso. Hay una relación directa con la estimulación estrogénica mantenida sobre el endometrio si no contraponemos progesterona, ¿ya? Esto me estoy refiriendo, todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante, la referencia es al grupo 1 o cáncer de tipo endometrioide. En este tipo de mujeres hay una relación directa con estimulación estrogénica mantenida sin una oposición con progesterona. ¿Por qué? Porque la estimulación estrogénica mantenida va a generar indefectiblemente hiperplasia endometrial. Hay estudios clásicos de la década del 70 en que se utilizaba una hormona que era el etinilestradiol, y algunos ginecólogos lo daban solo, sin un progestágeno, buscando todos los efectos beneficiosos del etinilestradiol, y bueno, eso demostró a la larga que se producía hiperplasia endometrial, y un grupo de estas pacientes con hiperplasia endometrial desarrollaron cáncer de endometrio. De las pacientes con hiperplasia endometrial, un 1 a 2% de las hiperplasias simples sin atipía pueden desarrollar cáncer de endometrio, y un 29% de las pacientes con hiperplasia compleja con atipía pueden desarrollar un cáncer de endometrio. Por lo tanto, es un antecedente importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio? Todas aquellas situaciones o estados patológicos que van a condicionar una estimulación estrogénica mantenida
y por lo tanto mayor riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio luego de haber hecho una hiperplasia endometrial. Algunos factores biológicos, por ejemplo, edad. A mayor edad, mayor oportunidad de ciclos, y a mayor oportunidad de ciclos, mayor carga estrogénica, por lo tanto, mayor probabilidad de poder desarrollar un cáncer endometrial. La obesidad tiene que ver porque la grasa es un tejido donde se producen estrógenos. Por las aromatasas, a nivel del tejido graso, se transforman los andrógenos que se producen en las glándulas suprarrenales y se transforman en estrógenos, y eso aumenta la carga estrogénica que pueden llevar a las pacientes obesas a desarrollar cáncer endometrial. Según la paridad, las pacientes nulíparas, como no tienen la carga de progestágenos que se generan en el embarazo, es un factor de riesgo para desarrollo de cáncer de endometrial. Dicho de otra forma, el embarazo protege del cáncer de endometrio. La menopausia tardía y la menarquia temprana apuntan a lo mismo, es decir, mayor número de ciclos hormonales, mayor número de carga estrogénica durante la vida. Enfermedades asociadas, la anovulación crónica, lo mismo, produce estimulación estrogénica en mayor. Tumores ováricos productores de estrógenos, por ejemplo, los tumores de células de la granulosa, que es parte de la clase de cáncer de ovario, pero estos tumores del ovario son productores de estrógenos. Entonces, para ese tipo de tumor, una manera de presentación puede ser por un sangrado genital anormal, se hace una biopsia de endometrio, se comprueba el cáncer de endometrio y después en el estudio de tapificación se encuentra que hay un tumor ovárico sólido, y esa era la causa fisiopatológica del cáncer de endometrio. Algunos carcinomas heredofamiliares, bueno, la hiperplasia endometrio ya lo vimos, la diabetes y la hipertensión en general per se no son factor de riesgo, pero las pacientes diabéticas e hipertensas en general se asocian a obesidad, y a través de la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Dentro de otros factores tenemos un factor muy importante que es el estrógeno exógeno, que era lo que yo le explicaba antes con estas experiencias que se produjeron en la década del 60, 70, en donde era común ver que a las pacientes se les indicaba estrógenos solos, sin progestágeno. Eso llevó a comprobar que el estrógeno exógeno aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer de endometrio de 8 a 20 veces, cuando son usados sin un progestágeno. El tamoxifeno, que es un medicamento que se ocupa en el tratamiento del cáncer de mama, cánceres de mama que son hormonosensibles, este medicamento, que es el tamoxifeno, tiene una particularidad, porque a nivel de la mama tiene una actividad selectiva como un antiestrogénico, pero a nivel del endometrio tiene un factor estimulante. Entonces, las pacientes usuarias de tamoxifeno por su tratamiento del cáncer de mama, hay que estar atentos porque pueden desarrollar una hiperplasia endometrial que finalmente pudiese desarrollar un cáncer endometrial. La dieta rica en grasa, a través de la obesidad, aumenta el riesgo. Factor protector son aquellos que reducen la exposición a estrógenos o aumentan los valores de progestágeno. Tenemos los anticonceptivos, el embarazo, un factor de protector, el tabaquismo, aunque no se sabe muy bien cómo actúa el tabaquismo, pero es un factor protector, lo cual no quiere decir que sea bueno fumar. Según la histología, tenemos que histopatológicamente hay distintos tipos de cáncer de endometrio. Un poco ya lo habíamos visto cuando hablamos de estos dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, porque según la histología vamos a tener que hay un diferente comportamiento biológico en la enfermedad. Por lo tanto, reconocer la histología tiene una implicancia en
en el pronóstico y en el tratamiento. Según la histología, distinguimos el adenocarcinoma endometrioide, que es la histología más frecuente, da cuenta de un 80% de los cánceres de endometrio a nivel mundial, y es por eso que cuando hablamos de cáncer de endometrio en general nos estamos refiriendo a este subtipo histológico, ¿no? O grupo 1. Después están la histología adenoscamoso, el carcinoma de células pequeñas, carcinoma escamoso, pero lo más importante son los carcinoma de células claras y el carcinoma seroso papilar. Porque este grupo es el grupo de pacientes que desarrollan un cáncer de endometrio más ominoso, con peor pronóstico, y que son las que agrupamos nosotros principalmente en ese grupo 2 o grupo de cáncer de endometrio no endometrio. En esta placa de anatomía patológica ustedes pueden ver que este es un tejido donde se distingue el tumor primario y se puede ver que hay glándulas, y son glándulas endometriales. Si tuviéramos una imagen de mayor aumento, podríamos ver que los núcleos son hipercromáticos, donde hay mitosis abundante, con nucleolo prominente, todas características que le confieren a esta placa la característica de ser un cáncer endometrial, pero bien diferenciado porque todavía podemos reconocer el tejido endometrial. Lo mismo, un tumor donde reconocemos glándulas endometriales. En esta placa, que también es una muestra obtenida del endometrio, se observa esta histología, donde hay unas células con citoplasma claro y muy abundante. Este es el carcinoma de células claras endometrial. Aquí otra placa donde reconocemos también de una biopsia obtenida de la cavidad endometrial, vemos esta histología donde se observan papilas. Ese es el carcinoma seroso papilar. Aquí tenemos la comparación de estas tres variedades histológicas distintas. En la lámina número A se observan las glándulas endometriales. En la lámina número B se observan papilas. Y en la lámina número C se observan células claras. Todas son muestras de tumores que se desarrollaron en la cavidad endometrial. Son cáncer de endometrio, pero la histología que se obtiene es distinta. Y por lo tanto las enfermedades se comportan biológicamente de manera distinta. Otro elemento que viene a complicar más esta enfermedad es el grado de diferenciación. ¿Qué significa el grado de diferenciación? Tenemos que los tumores bien diferenciados son aquellos tumores donde podemos reconocer en una placa de aumento más del 50% del tejido primario. Algo así como las diapositivas que yo le mostré de estos tumores endometrioides, donde yo logro reconocer en más del 50% de la visión al microscopio, veo glándulas endometriales. Entonces ese es un tumor bien diferenciado. El G3, que es el tumor indiferenciado, es donde en esa placa yo en más del 50% no logro identificar el tumor primario y solo veo células cancerígenas indiferenciadas. Y los tumores G2 son aquellos tumores que están entre medio del G1 y G3, es decir, hay más de un 5% de tumor indiferenciado, pero menos de un 50% de lo que yo observo con un 10 campos de aumento mayor. Y esta definición hay que aclarar que se ocupa solamente para los tumores endometrioides.
el grupo 2 de tumores no endometrioides o con histologías ominosas como el seroso papilar o el carcinoma de células claras, directamente son consideradas como un tumor indiferenciado por su comportamiento biológico. Por lo tanto, el G, ya sea G1, G2, G3, es cuando nos estamos refiriendo a la histología endometrioide. El diagnóstico, en el 75% de los casos, se realiza mientras está confinado el útero. Me refiero a tumores endometrioides. ¿Por qué? Porque rápidamente estos tumores tienen la tendencia a producir un sangrado uterino anormal, que es el síntoma fundamental de estos tumores, y especialmente en una mujer posmenopáusica eso prende todas las alarmas y nos lleva a buscar una histología, que es la manera de hacer el diagnóstico. 80% de los cánceres endometriales endometrioides van a presentar sangrado uterino normal, por lo tanto nos va a permitir hacer un diagnóstico más precoz. Cuando el conducto cervical está obliterado por cualquier causa, no va a poder exteriorizarse este signo de alarma, que es el sangrado genital anormal de la posmenopausia, y por lo tanto se va a empezar a acumular este sangramiento y se va a distender la cavidad endometrial, lo que va a producir dolor. Por lo tanto, una segunda manera de presentarse es a través de dolor pélvico, y a consecuencia de este dolor se hace el estudio, se solicita una imagen, y esta imagen va a demostrar una distensión de la cavidad endometrial con una colección, y eso es mandatorio para estudio con histología. El examen físico, generalmente, como son pacientes que se pesquisan precozmente, el examen físico no revela nada. De todas maneras, es necesario hacer una evaluación ginecológica para descartar que no haya alguna metástasis, ya sea en la vagina, en el cuello, en los ovarios o en los parametrios. ¿Hay algún screening que nos sirva para detectar los tumores de la cavidad endometrial? No. No hay ninguna evidencia que demuestre que la ultrasonografía es de utilidad en el manejo de estos tumores. Pero cuando se presenta el síntoma, sí pueden tener utilidad. Y ahí la ultrasonografía o la ecografía transvaginal es de utilidad para el manejo de la mujer con sangrado uterino normal, especialmente cuando es posmenopáusica. Se dice que en ausencia de terapia hormonal de reemplazo, el grosor endometrial mayor a 5 milímetros tendría una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 81% para enfermedad endometrial. Una ultrasonografía anormal en una mujer sintomática, es decir, con un sangrado genital anormal, requiere estudio histológico de la cavidad endometrial. Y especialmente si es que hay algún factor de riesgo, que fue lo que ya revisamos. El diagnóstico histológico se hace a través de un estudio histológico, y se puede obtener en general de manera ambulatoria en la oficina a través de un sistema de aspiración como la cánula de Pipette, la cual tiene una tasa de fracaso de obtención de la muestra de un 7% y una eficacia diagnóstica cercana al 90%. Cuando no se puede realizar la histología a través de una cánula aspirativa como es la cánula de Pipette, se sugiere como gold estándar la histeroscopía. Pero si no disponemos de este método diagnóstico en nuestro centro, una alternativa es realizar un legrado uterino biópsico, que va a tener un rendimiento que va del 90 al 97%, y que se indica cuando falla la biopsia por aspiración y no tenemos disponibilidad de histeroscopía.
¿Y por qué la histeroscopía es el gold standard? Básicamente porque nos permite visualizar la lesión de la cavidad endometrial. Entonces nos permite hacer una toma de una muestra dirigida a la lesión, disminuyendo la posibilidad de falla que tiene, por ejemplo, el legrado, que es un procedimiento ciego. La etapificación del cáncer de endometrio es quirúrgica. La etapificación nos permite asignarle un estadio a la enfermedad. ¿Y para qué sirve asignarle un estadio? Porque eso se asocia a un factor pronóstico y a una manera de ordenar cómo vamos a indicar nuestro tratamiento adyuvante. Bueno, la etapificación, como les decía, es quirúrgica y eso fue aceptado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, en el año 88 y fue actualizada en el año 2009. Aquí tienen la etapificación, que no es motivo de esta clase, pero básicamente el estadio 1 es cuando el tumor está confinado al útero. En la evaluación preoperatoria, la anamnesis, el examen físico, el examen ginecológico son los elementos más importantes de la evaluación preoperatoria. En general, como esta enfermedad se presenta en etapas tempranas, no vamos a encontrar mayores hallazgos, más que un útero aumentado, levemente aumentado de tamaño al examen ginecológico. Los exámenes de laboratorio que se piden son los exámenes de rutina para poder operar a la paciente, es decir, exámenes preoperatorios. Y las imágenes, escáner, resonancia magnética, en general no son de mayor utilidad porque la etapificación es quirúrgica, sin embargo se solicita alguna de estas imágenes para descartar metástasis a distancia. Básicamente me refiero a metástasis hepática o metástasis pulmonares que inmediatamente nos transformen a esta paciente en un estadio 4B, en el cual el rol de la cirugía es bastante menor. Entonces nos servirían para evitarle una cirugía a una paciente con un estadio 4B. En todo el resto de las pacientes requiere una... ¿Cómo se disemina el cáncer de endometrio? Principalmente por extensión directa. Eso significa que, como yo les mostraba en estas fotografías al inicio de la clase, el tumor crece en la cavidad endometrial y va creciendo, creciendo, creciendo y compromete primero el miometrio, después la serosa y después compromete el anexo y después va creciendo y comprometiendo las estructuras que están cercanas. Después de la extensión directa tenemos que la extensión linfática es la segunda vía de diseminación más importante. Y básicamente los tumores que están ubicados cerca al istmo del cuerpo uterino van a diseminarse a los ganglios pélvicos y se refiere que los tumores que están más cercanos al anexo, es decir, más cercanos a donde salen las trompas, tienen posibilidad de diseminarse a través de la arteria ovárica y llegar directamente al paraaórtico. A los ganglios paraaórticos me refiero. La diseminación hematógena, es decir, diseminación a distancia, es más infrecuente. Factores pronósticos. Los factores pronósticos más importantes es el estadio. No es lo mismo tener una enfermedad en etapa 1 que tener una enfermedad en etapa 4. Evidentemente, los pacientes que de entrada debutan con un estadio 3 o 4 tienen peor pronóstico y por lo tanto la planificación de su tratamiento es distinto de una paciente que se presenta en estadio 1. Edad. A mayor edad, mayor probabilidad de enfermedades más avanzadas o de presentar histología no endometrioide y por lo tanto peor pronóstico. La invasión miometrial tiene directa relación con el estadio, por lo tanto a mayor invasión miometrial aumenta el estadio.
El grado de diferenciación, como vimos, en los tumores indiferenciados, un tumor G3 donde no puedo reconocer la estructura primaria y donde solo yo observo células neoplásicas indiferenciadas, esos tumores biológicamente tienen peor comportamiento, por lo tanto peor pronóstico. Las metástasis linfáticas, las metástasis anexiales tienen directa relación con el estadio, porque son una paciente que tenga metástasis linfática en un estadio 3, paciente que tenga metástasis anexial también en un estadio 3, por lo tanto, a mayor estadio, peor pronóstico. Citología peritoneal, lo mismo, paciente con una citología peritoneal positiva también es homologable a un estadio 3. El tamaño del tumor se refiere a que tumores mayores de 2 centímetros van a tener peor pronóstico. Aunque sean bien diferenciados y no comprometan el miometrio, tumores muy grandes que comprometen casi toda la cavidad, sí suelen comportarse peor que los tumores que miden menos de 2 centímetros. Los tumores aneuploides o que tienen mutaciones de ciertos oncogenes también tienen peor pronóstico. A nivel de receptores hormonales también se dice que los tumores indiferenciados, esto tiene que directa relación con el grado de diferenciación. Pero los tumores bien diferenciados expresan receptores hormonales y esos tumores en general tienden a tener mejor pronóstico y mejor respuesta al tratamiento. Y evidentemente, según el método de tratamiento, una paciente que logra recibir el tratamiento estándar tiene mejor pronóstico que una paciente que se limitan sus tratamientos por comorbilidades, por edad avanzada o por no disponibilidad de tratamientos en algunos centros donde no se disponen de todos los medios. El tratamiento se basa, para el cáncer de endometrio, su pilar fundamental es la cirugía. Por dos razones. Uno, porque nos permite etapificar a la paciente y si logramos etapificar a la paciente podemos planificar su tratamiento adyuvante de mejor manera. Y segundo, porque el tumor endometrioide, por su histología, tiene peor respuesta a otros tratamientos adyuvantes como principalmente la radioterapia. Por lo tanto, una paciente que no se le puede ofrecer cirugía por comorbilidades médicas, enfrenta la enfermedad de peor manera. La histerectomía tiene que ser una histerectomía total y hay que extirpar también los ovarios y las trompas. Eso es la cirugía básica. La vía de abordaje puede ser abdominal, puede ser vaginal, laparoscópica, eso va a depender del centro y de la experiencia de los cirujanos del centro en el cual se esté operando la paciente, pero lo principal es que se tiene que sacar el útero completamente, incluyendo el cuello uterino y los anexos. La etapificación quirúrgica, que se realiza a continuación, dependiendo de ciertos factores, va a permitir planificar, primero, vamos a poder etapificar a la paciente y con eso vamos a poder planificar nuestra terapia adyuvante. ¿De qué va a depender la etapificación quirúrgica? Aquí están los cirujanos pensando cómo lo hacen. Discúlpenme un segundo. La etapificación quirúrgica se decide en base a la inspección que se hace del útero en la mesa de operación. Es decir, nosotros logramos sacar la pieza quirúrgica que incluye el útero, el cuello uterino y ambos anexos, y eso se lo mandamos. Podemos nosotros visualizarlo en la mesa de operaciones, pero en general, en todos los centros modernos, lo que se hace es enviarle esta pieza operatoria al patólogo. Y el patólogo hace un corte y una inspección primero macroscópica y después hace un corte por congelación, y según la información que nos entregue el patólogo, vamos a nosotros a definir si hacemos la etapificación, que incluye básicamente hacer una linfadenectomía retroperitoneal que incluye ganglios pélvicos y paraórticos,
Y en algunos casos, en pacientes con histologías ominosas, como los tumores serosos papilares o de células claras, además se hace una omentectomía y también se hace una citología. ¿Qué pacientes requieren etapificación quirúrgica? Sí o sí, pacientes con tumores indiferenciados o G3. Tumores moderadamente diferenciados, es decir, un tumor G2, pero que el tumor mida más de 2 centímetros de diámetro, esa paciente hay que etapificarla. Tumores con histologías desfavorables, es decir, carcinoma de células claras o papilar seroso. Tumores con más de un 50% de invasión miometrial. Y eso es principalmente la información que nosotros esperamos del patólogo cuando mandamos la pieza a biopsia rápida. O también que haya compromiso del cuello, que se transforma este tumor inmediatamente en una etapa 2. El grado de diferenciación nosotros lo obtenemos antes, en la biopsia que se obtiene en el preoperatorio, ya sea a través de una cánula de Pipel o un legrado biópsico o una histeroscopía. Nosotros vamos a tener una biopsia y en esa biopsia nos van a informar el grado de diferenciación. Si nos informan que el tumor es un G3, nosotros vamos a planificar la cirugía inmediatamente con una linfadenectomía. Pero en aquellas pacientes que tienen un tumor bien diferenciado, G1, o un tumor moderadamente diferenciado, G2, nosotros, luego de que sacamos el útero, se lo mandamos al patólogo para que nos informe la penetración miometrial, y en aquellas pacientes en que, estoy hablando de tumores endometrioides, en aquellas pacientes en que el tumor compromete más del 50% del espesor de la pared miometrial, esas pacientes tienen peor pronóstico y requieren una etapificación quirúrgica, ya que la probabilidad de tener una metástasis linfática aumenta. Esa es la pieza operatoria que se la mandamos al patólogo, y tenemos al patólogo de nuestro hospital, que amablemente accedió a que registráramos este proceso. Entonces, él recibe la pieza operatoria, la corta a nivel del cuello uterino y la abre como que fuera un libro, donde nosotros estamos viendo cómo él está midiendo el tumor. Y ahí a simple vista estamos viendo que es un tumor que mide más de 2 centímetros. Eso es un tumor grande que compromete el endometrio. Después el patólogo se procede a ver la zona de mayor compromiso y hace un corte a nivel de la pared miometrial para ver si el tumor compromete el miometrio o no. Y ahí tenemos en el aumento que, si ustedes ven, el miometrio está no comprometido o muy levemente comprometido. Por lo tanto, el tumor del endometrio tiene un compromiso miometrial menor a un 50%, por lo tanto, si esta paciente tenía un G1 o un G2, no amerita, un G1 no amerita linfadenectomía, pero dado que el tumor es mayor de 2 centímetros, si esta paciente tuviera un G2 diagnosticado previamente, esta paciente sí requiere una etapificación quirúrgica. Y aquí básicamente les muestro en qué consiste la etapificación quirúrgica, en donde ustedes pueden ver el callado de la aorta, la bifurcación aórtica en las dos arterias ilíacas comunes, y por debajo se ve la vena cava, donde van llegando las dos venas ilíacas comunes. Hacia la derecha se ve cómo cruza el uréter, va lateral a la vena cava y después cabalga la arteria ilíaca común derecha. Y aquí se observa una variante anatómica de una vena que cruza por encima también de la ilíaca común derecha. Entonces, la linfadenectomía incluye territorios de ganglios que se van a sacar de la arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna, arterias ilíacas comunes, el espacio interilíaco, los territorios
entre la aorta y la vena cava, que es el intercavo aórtico, también el territorio paraórtico, que se observa lateral izquierda de la aorta, y también el territorio del paracavo. Se puede, en altura, en este caso vemos que llega hacia arriba, donde están los separados de Diver, se ve la vena renal, que es el límite superior de la linfadenectomía lumboaórtica. En algunos casos no es necesario llegar hasta la vena renal, sino que se llega hasta la arteria mesentérica, que se observa cómo va emergiendo desde la aorta. Lo mismo, se ve la cava, se ve la aorta, se ve cómo sale la arteria mesentérica inferior, se ve la vena renal, se ve la arteria ilíaca. Es básicamente los territorios donde nosotros hacemos esta etapificación quirúrgica, donde mandamos todos estos ganglios linfáticos a biopsia diferida para que nos informe si hay alguna metástasis. La histerectomía no necesariamente tiene que ser abdominal. Se puede hacer una histerectomía vaginal y complementar esta histerectomía vaginal con una linfadenectomía laparoscópica en aquellos centros acreditados en linfadenectomía laparoscópica y en que los cirujanos tengan experiencia en esta vía de abordaje. Nosotros en el Van Buren tenemos cierto grado de experiencia, pero estamos desarrollándolo y básicamente tenemos la limitación del instrumental, porque para estas pacientes son muy obesas y se requieren trocars para laparoscopía, como de cirugía bariátrica, instrumental que no contamos en el hospital, por lo tanto se nos hace muy complicado hacer esta cirugía en pacientes muy obesas. En aquellas pacientes en que está contraindicada la cirugía por una gran cirugía abdominal por contraindicaciones médicas, pacientes muy mayores con cardiopatías o diabetes descompensada, se puede intentar una cirugía paliativa y esto se puede hacer a través de una histerectomía vaginal perfectamente. Y finalmente, también una opción es hacer la cirugía de forma completa laparoscópica. También es una opción en centros donde se maneja la vía laparoscópica tanto para la histerectomía como para las linfadenectomías, ya sea pélvica o lumboaórtica. Va a depender de la experiencia del centro donde se opere la paciente. La adyuvancia. Entonces nosotros logramos hacer nuestra etapificación quirúrgica, lo cual nos va a permitir planificar la adyuvancia de mejor manera, ya que antiguamente a todas las pacientes se les indicaba radioterapia por no tener claridad respecto del estadio de los ganglios. Con la etapificación quirúrgica actual, yo sé si tiene metástasis linfática y sé hasta dónde tiene que llegar mi adyuvancia. En general, se indica braquiterapia, que es una radioterapia localizada en la vagina, que se administra a través de la vagina con algunos instrumentos en que se logra colocar la dosis radiactiva solo en la vagina. Se indica para pacientes de riesgo bajo en que tengan compromiso del espacio linfovascular en la pieza operatoria. En ellas basta solamente con una dosis de radioterapia que logre esterilizar la cúpula vaginal y la vagina. En aquellas pacientes que tengan alto riesgo, que tengan compromiso del cuello o que tengan ganglios pélvicos positivos, se indica radioterapia pélvica externa. Y en aquellas pacientes en que se compruebe una metástasis paraórtica o que haya un ganglio pelviano macroscópico comprometido, requiere una radioterapia externa de campo extendido que incluye todo el territorio paraórtico y evidentemente esa radioterapia tiene mayor tasa de complicaciones y de efectos adversos. Respecto a la quimioterapia, actualmente, y después de un estudio que se publicó el 2019, un estudio fase 3 que se llama PORTEC 3,
que comparó radioterapia externa versus radioterapia más quimioterapia en cáncer de endometrio de alto riesgo, y cuando decimos alto riesgo se refiere a tumores, para tumores endometrioides estadio 1BG3, estadios 2, estadios 3, y para los estadios 1 a 3 con histologías desfavorables se hizo esta comparación. El estudio demostró una mejor sobrevida global y una sobrevida libre de enfermedad en la rama que recibió radioquimioterapia. Por lo tanto, en la actualidad, lo que se recomienda para estas pacientes con alto riesgo o en estadios avanzados es una radioquimioterapia que se da primero una etapa con radioterapia asociada a una quimioterapia muy suave, que es radiosensibilizante. Se termina esta radioterapia y después la paciente va a una quimioterapia con 4 ciclos de paclitaxel con carboplatino habitualmente. ¿Qué hacemos cuando hay recurrencia? Es decir, una paciente que recibió su tratamiento y después de un tiempo vuelve la enfermedad. En aquellas pacientes que fueron tratadas con radioterapia bueno, en el último año, aquellas pacientes que hayan sido tratadas con radioquimioterapia después del PORTEC 3, esas pacientes se les va a recomendar exanteración pelviana. La exanteración pelviana es una gran cirugía con mucha morbilidad, con mortalidad. Se dice que tiene una morbimortalidad perioperatoria cercana al 10%. Por lo tanto, se reserva para aquellas pacientes jóvenes con mayor expectativa de vida y en que haya una recurrencia después de haber sido tratadas con radioquimioterapia. En aquellas pacientes que fueron tratadas con cirugía solamente, en la actualidad, y que presentan una recurrencia, en la actualidad, después del estudio PORTEC 3, se les va a recomendar radioquimioterapia. ¿Hay algún rol para el tratamiento hormonal? Antiguamente era una estrategia razonable para cáncer de endometrio avanzado recurrente con tumores bien diferenciados y receptores positivos, receptores de hormonales, pero en general eso es bastante infrecuente, es decir, pacientes con tumores bien diferenciados y receptores presentes que tengan una recurrencia, no es lo más frecuente, sino que lo más frecuente es que las pacientes con recurrencia tengan tumores más y que no expresan receptores hormonales. Por lo tanto, el tratamiento hormonal no tendría mayor cabida en ese grupo. Pero sí es una opción en pacientes en estadios precoces, pacientes jóvenes, con un cáncer de endometrioide, que expresa receptores hormonales en estadio precoz y que desea preservar fertilidad. Se le puede ofrecer el tratamiento hormonal, evidentemente asumiendo que no es el tratamiento de elección, pero asumiendo los riesgos que ello conlleva. Eso es lo que tengo que contarles. Así que gracias por la atención y bueno, ahora le voy a pedir a la Nicole que si ustedes tienen alguna consulta, que les quite el silencio. Voy a dejar de compartir pantalla, eso. ¿Nicole? Bien. Hola, doctor. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Dime. Sí, escucho, Hola. perfecto. Ya, buenísimo. Tengo una pregunta. Dime. Había hablado de que el tamoxifeno podía tener un rol como factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Y en ese caso, quería saber si a las pacientes que tengan cáncer de mama y tengan la necesidad de usar tamoxifeno dentro de su tratamiento, se le hace un seguimiento como con, no sé, a lo mejor una eco cada cierto tiempo. Claro, efectivamente.
sobre todo en pacientes más jóvenes, pero sí, en las pacientes que fueron tratadas por un cáncer de mama, que tiene receptores hormonales positivos y se indica el tamoxifeno, claro, evidentemente esas pacientes, la gran mayoría de los oncólogos les están solicitando una eco transvaginal de manera seriada, una vez al año, cada 2 años, y evidentemente cuando se presenta un sangrado genital, inmediatamente. Y la gran mayoría de las veces, si es que hay sangrado genital y se observa algún grado de engrosamiento endometrial, esas pacientes son derivadas para hacer una histología. Ya, ¿Alguna buenísimo, otra muchas gracias. consulta? ¿Están todos dormidos o están todos en otro lado? ¿Nicole? Doctor, ¿Sí? Dime, yo tengo una pregunta. dale. Respecto al tratamiento, habíamos dicho que era la extracción del útero, ¿no es cierto? La histerectomía más extracción en conjunto junto con las trompas y los ovarios, ¿cierto? Bilateral. Correcto. Una En el histerectomía caso, total más anexectomía bilateral. claro, en el caso de que tengamos una paciente que haga cáncer de endometrio más joven, digamos, en edad fértil, o 40 años, digamos, antes de los 50, de igual manera se sacan los ovarios, o en algunos casos se dejan para tener, no sé, una protección hormonal. Buena pregunta, pero se sacan porque dentro de la diseminación del cáncer de endometrio puede comprometer los anexos, ¿ya? A diferencia de lo que se hace en el cuello uterino, porque para el cáncer de cuello uterino la probabilidad de tener una metástasis anexial es bastante baja, y en el cáncer de cuello uterino habitualmente son pacientes mucho más jóvenes, entonces efectivamente no tiene ningún sentido sacar los anexos y dejar a la paciente con una menopausia quirúrgica cuando le quedan muchos años por delante de funcionamiento ovárico. Pero en las pacientes que son portadoras de cáncer de endometrio en general, son pacientes mayores, en donde no hay ningún problema con hacer la anexectomía, pero si es una paciente joven, de todas maneras requiere, como parte de esa etapificación quirúrgica inicial, hacer una histerectomía total. Y cuando digo total, me refiero que tiene que incluir el cuerpo uterino y el cuello uterino. No sirve acá hacer una histerectomía subtotal, sino que hay que hacer histerectomía total, cuerpo y cuello uterino, y incluyendo ambos anexos. Con esa pieza operatoria, el patólogo nos va a decir si es que compromete el miometrio, si es que compromete los anexos, si es que compromete el cuello. Con esa información yo tomo la decisión de hacer el resto de la tapificación quirúrgica, que incluiría sacar ganglios pélvicos y paraórticos en el caso de los tumores endometrioides, o además sacar epiplón y tomar muestras de citología en las histologías no endometriales. Eso. Doctor, también tengo alguna Muchas pregunta. gracias. Sí, dime. Habíamos, o sea, en la parte de screening, entre comillas, se había mencionado que no había ningún screening efectivo en pacientes asintomáticas, ¿no? No, en Sí, pacientes asintomáticas no hay un screening que la evidencia haya demostrado utilidad a nivel poblacional. entonces, o sea, como mi cuestión es que frente al cáncer de endometrio, nuestra única como posibilidad, entre comillas, es estar atentos como a los síntomas sugerentes, ¿no? Como sangrado uterino normal en pacientes mayores de 40 años, etc. ¿Es como lo único que tenemos en el antes para poder estar como atentos? Y los factores de riesgo. Ya.
como médico general, tú vas a estar en un consultorio, ¿cierto? O como general de zona, entonces vas a tener esta paciente que es hipertensa, diabética, que no tuvo hijos, obesa. Eso ya te habla de un ambiente en el cual esta paciente habría que estar un poco más atento. Y si esa paciente en una consulta de morbilidad por su presión te dice, oiga doctor, ¿sabe qué? El otro día tuve un sangrado como una regla, pero a mí se me cortaron las reglas hace 10 años atrás. Bueno, ojo, atento ahí esa paciente rápidamente, si es que no le puedes tomar una biopsia, la tienes que derivar. Eso, Pero no hay un rol ni de la ecografía, ni de un marcador tumoral, ni del Papa Nicolau que haya demostrado beneficio a nivel poblacional como método de screening para predecir cáncer de endometrio. y gracias. ¿Y esa como biopsia ambulatoria que se toma con como por aspiración? ¿Sí? La ¿Eso tiene pipela. que ser, gracias, ¿eso tiene que ser un ginecólogo o puede ser un médico general? Como los médicos generales están capacitados para eso. Depende de tu interés, porque si estás ahí en Bisbiri y no hay un médico a la redonda en 400 kilómetros y tú sabís tomar una pipel, podía hacerlo. No, nadie te lo va a reprochar. Ok, Pero si tú estás ahí, no sé, en Curicó y hay ginecólogo en Curicó y en realidad no tenía idea, nunca viste cómo se hace, evidentemente que hay que derivar a la paciente. ¿Mm? ya. Y última consulta. ¿Mm? Eh, Cuando, por ejemplo, se toma la muestra y se le manda al patólogo y el patólogo indica que él está en un estadio de diferenciación como 1, como menor a 5, o como algo G1. que sí, como claro, en G1, igual se tiene que indicar histerectomía completa y todo. Sí, pues sí, es un cáncer, es un cáncer. No es Ya, una ok. hiperplasia. Es decir, en esas imágenes que yo le mostré, eso es un tumor invasor. Es decir, hay pérdida de la arquitectura en ciertas zonas, hay compromiso de la lámina basal con células que son francamente neoplásicas porque tienen ciertas características, mucha atipía, mitosis. No es una enfermedad preinvasora, ¿ya? Por lo Y, tanto, hay probabilidad de que de una metástasis a distancia, aunque es más baja que un tumor indiferenciado, pero sigue siendo un cáncer, ¿ya? Por lo tanto, hay que tapificarla. Ahora, claro, si tú me dices que esta paciente tiene 25 años, que sería súper raro, pero ya, pongámoslo, tiene 84 años y no tiene hijos y quiere conservar su potencial fértil, bueno, sí se puede discutir el caso en un comité oncológico y la paciente firma un documento donde desestima la sugerencia del comité que le indican una histerectomía, pero que ella quiere optar, aceptando el mayor riesgo de un tratamiento hormonal para eventualmente eh, lograr un embarazo. No es, no es lo recomendado, pero se puede. Pero la indicación eh, estándar ante un cáncer de endometrioide G1, que es de muy buen pronóstico, es histerectomía. gracias. Y he dicho que era lo último, pero y en el caso, por ejemplo, que hubiese una hiperplasia con atipía, pero en lo que no alcanzase como cáncer propiamente tal, como ahí, ¿qué se hace? Eh, bueno, depende de lo mismo, pero en una paciente que ya tiene su paridad cumplida se le ofrece histerectomía porque la probabilidad de que coexista con esa hiperplasia compleja con atipía un cáncer de endometrio es un 30%, no es menor. Es decir, sería una de cada 3 pacientes con eso mismo. Pero si es una paciente joven que desea conservar fertilidad, se puede hacer seguimiento seriado con biopsia o incluso se podría hacer una ablación endometrial histeroscópica, hay alternativas, ¿ya? Listo, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta?
Hello. Parece que no, Nicole. Parece que ya no tienen más dudas. Ya. Ya, pues. Estamos- Un gusto. Muchas gracias. Ya. Hablamos, cuídese. Chao, Chao, muchas chao. gracias.